Buenos días. Antes que nada quiero mencionar y agradecer a Santiago Medina y a Andrés Wingeyer, espero que se pronuncie bien así su apellido, que desde hace 2 meses se han suscrito como miembros del canal. Ser miembros del canal implica que por un muy pequeño óbolo, en este caso apenitas 30 pesos, tienen algún tipo de beneficio que no así los suscriptos comunes que no pagan nada. En este caso no mucho más que ver por anticipado alguna cantidad de material que después progresivamente, paulatinamente se va publicando de manera estándar en el canal. Sigue siendo muy humilde mi canal, nuestro canal. Apenas tenemos un par de miembros. Sé que no les facilito demasiado, no es muy seductor la posibilidad de hacerse miembro de este canal, pero mucho soy consciente de que no ofrezco a cambio más que esto de ver por anticipado material que después de todo, más tarde más temprano, se va a terminar publicando de manera estándar. Pero bueno, si tienen ganas de hacer maratones, de colaborar con el canal, no es muy alto el costo y a mí me ayuda en mucho. ¿Qué hace el termo acá ocupando lugar central? Antes que nada también feliz año nuevo. Este video lo estoy grabando el 1 de enero, me tengo que fijar en qué fecha estamos, así estamos. 1 de enero de 2024, prácticamente el mediodía, todavía no almorcé. Espero que tengan todos un gran año. Que comienza, a mí me agarra así un poco afónico, notarán, con un estado leve de resfrío, de catarro, pero bueno, hacía mucho tiempo que no grababa algo que no sea audiolibros y tenía ganas de hablarles de esta manera. ¿Y de qué vamos a hablar en este video? Y de un poco y un poco. Hace unos días, unas semanas, en la biblioteca de un amigo, me encontré con un libro que me llamó la atención, en realidad con una obra en 2 tomos, de un tal Albert Beguin. Estarán viendo su imagen ahora en pantalla. Un crítico literario suizo del cual yo no tenía idea, que por de pronto en español se tradujo y se publicó una obra llamada Creación y Destino, en 2 tomos. Les muestro. Las cubiertas son del primer tomo al segundo, son bastante similares, o para este lado. Creación y Destino, tomo 1, tiene el título de Ensayos de Crítica Literaria. El tomo 2, en un colorcete un tanto diferenciado, es La Realidad del Sueño. Sí. Bueno, este muchacho Albert Beguin nació en Suiza en 1901, falleció en Roma en 1957. Según Wikipedia, fue un filólogo y crítico literario suizo de lengua francesa, uno de los grandes estudiosos de la literatura del siglo XX. Se le agrupa con la llamada Escuela de Ginebra. Yo no recuerdo haber tenido que leer apuntes de Beguin, ni en el profesorado de literatura, ni en mi cursada breve, tal vez, por la Universidad de Buenos Aires, pero valga de prueba entonces para quienes sí están cursando estas carreras, se enteren de que hay muchos más críticos de lo que nos enseñan en las aulas. Estos tomos de Creación y Destino suman un conjunto de artículos escritos y publicados en diversos momentos por el autor Albert Beguin. No hay una temática, no hay un desarrollo del libro de tipo formal, sino que es eso, una compilación de artículos que se ha ido escrito, que el hombre fue escribiendo a través de los años. Sí, claro, uno empieza a encontrar ahí algo del orden de lo medular, pero más que ver, no con un tema, sino con la impronta del autor, con sus intereses, ¿no es cierto? Bueno, Beguin fue un estudioso del romanticismo alemán. Hay muchos artículos en el primer tomo acerca de este tema, tratando a autores como Schiller, como Hoffmann. En este primer tomo también se habla de la experiencia poética. Una tercera parte trata de crítica a la crítica. Ahí se mete con los críticos literarios.
donde da cuenta de un montón de autores, ahora noto, de los que no entran, por lo menos en las cátedras de la Universidad de Buenos Aires. Marcel Raymond, Charles Dubos, bueno, Bachelard creo que sí, Georges Poulet, sí, claramente Roland Barthes, Jean Rousset. Bueno, podrá ser que salpicadamente haya en Puan conocimiento de material de estos autores, pero no son los principales, ¿no? Sí, Roland Barthes. En fin, al margen de eso, me tomó mucha curiosidad este libro, además, porque había en el segundo tomo un artículo que trata, el título mismo lo expresa claramente, el tema del simbolismo al surrealismo, así se llama el artículo, del simbolismo al surrealismo, como dando cuenta que ha habido un pasaje en la historia de la literatura, por lo menos europea, de algo que iría de lo simbólico, del simbolismo al surrealismo, como una especie de devenir de una cosa en otra. A ver, creo que el hombre, Begin, le interesa el tema del simbolismo, creo que estudia el romanticismo alemán en función de eso, también tiene un estudio bastante importante, interesante, sobre la obra y la figura de Charles Péguy, poeta francés del cual hemos hecho un video en este canal. Les dejo acá el link para que lo vean. Lo que pasa es que yo leo este texto del simbolismo al surrealismo y no termina de convencerme lo que aquí se dice. Empieza por decir, no es muy largo el texto, después de los grandes aventureros del sueño, después de Rimbaud y Baudelaire, una generación nueva entra en su escuela y recoge su herencia, aunque sin la misma necesidad interior. El uso que los simbolistas, entre comillas, hicieron del sueño y de la poesía mágica se parece en cierta medida al que se destaca entre los epígonos del romanticismo alemán. Bueno, por de pronto lo que tomo es que para Begin, Rimbaud y Baudelaire habrían sido poetas simbolistas, así entre comillas, que según él, estos simbolistas, entre comillas, hicieron uso del sueño y de la poesía mágica. A mí me parece que es una manera de no entender medularmente, sustancialmente, de qué se trata el simbolismo. Cuando tenemos autores claramente productores de poesía simbólica, diferenciada del surrealismo, y tal vez no haya un correlato directo, no haya un parentesco directo entre la poesía simbólica y el surrealismo. A veces me parece que hay ahí como una fantasía de pensar que una cosa lleva a la otra. Entonces más adelante en este texto, que les vuelvo a decir, no es largo, pero no termina de convencerme, con lo cual leerlo ahora no termina de dar en el blanco de su objetivo. Les leo un parrafito más que tuve aquí a bien señalar, subrayar. Dice, el simbolismo, ya sin comillas, cuya languidez y palidez parecen bastante insulsas después de algunos años, no dejó de ser, sin embargo, uno de los últimos instantes en que la humanidad intentó, mediante el esfuerzo colectivo de sus poetas, preferir lo que en sí misma se orienta hacia la belleza. A mí me parece que la confusión principal está en pensar que ha existido algo así como una corriente poética, un movimiento artístico al que se le puede rotular como el simbolismo, de la misma manera como si más fácilmente se puede distinguir que ha existido un movimiento estético, artístico, cultural llamado surrealismo. Ahora bien, tal vez me esté perdiendo de algo, pero ¿dónde está la escuela simbólica, simbolista en la historia de la literatura? ¿Quiénes la han compuesto? ¿Entre qué año y qué año? ¿Qué periodo? Sí tenemos antecedentes de autores que uno puede decir hay simbolismo en su trabajo desde ya, pero que no conformaban un movimiento ideológico, inclusive como sí fue el surrealismo.
no me parece que exista algo así como el simbolista, aquel que se empeña y promueve a los artistas de su momento la producción de poesía simbólica. Me parece a veces inclusive que la poesía, si es realmente simbólica, me parece que es a pesar de el mismo productor. A ver, ¿en quién estoy pensando cuando hablo de poesía simbólica? En este canal de análisis de video hemos visto varios autores, ya nombré a Charles Peguy. Claramente es una poesía simbólica. Uno puede pensar en Hopkins, la reciente lectura del poema El naufragio del Deutschland, también hay video, les dejo el link. En T.S. Eliot hay simbolismo, su impronta poética es esencialmente simbólica. Desde ya en nuestros análisis acerca del Apocalipsis vemos que son textos simbólicos que inclusive si intentamos comprenderlos por lo que se dice de manera gráfica, literal, bueno, nos perdemos de lo fundamental y nos perdemos, casi les diría que en el sinsentido, ¿no es cierto? Nuestro Ricardo Monti es un escritor que utiliza el símbolo. Bueno, y acá podemos empezar también a distinguir posibilidades que tal vez no estén tan directamente emparentadas ni con el simbolismo ni con lo surrealista. A ver, ¿qué poetas del surrealismo vimos en este canal? Porque también le hemos dado tratamiento al surrealismo. No hemos tratado su obra ni leído mucho, pero cada vez que hablamos de surrealismo se vuelve inevitable mencionar el nombre de Breton. Hemos visto relatos de Leonora Carrington, de Felisberto Hernández, lecturas de cuentos que de ambos autores van a encontrar, les dejo los links, en este canal. La poesía de Carmen Bruna. Carmen Bruna expresamente dice: yo soy surrealista. Y es verdad que lo es. ¿Cuál es la condición del discurso poético para que pueda enmarcarse en el género surrealista? Y fácilmente podemos señalar el componente onírico, alucinógeno en algún sentido. No necesariamente lo alucinógeno es onírico. El surrealismo se orienta, observa o parte de el ámbito de lo inconsciente, pero de lo inconsciente personal, de lo inconsciente individual, porque después existe otro ámbito que es lo de lo inconsciente colectivo, compartido, comunitario, que me parece que eso ya es más relativo al campo del mito, por lo arquetípico, diríamos en términos jungianos, que del surrealismo. A veces la gente confunde entonces surrealismo con relato mítico, con discurso simbólico. Yo lo que trato de buscar es despejar la noción de cada posibilidad, no para después ponerse a ver cuál es mejor que cuál. Entonces yo decía, en un caso por ejemplo como el del autor Ricardo Monti, no sé su escritura, su producción, pensando ahora en términos de la novela, la creación, que también en formato audiolibro publicamos en este canal. Por lo demás, Monti lo que ha escrito es teatro, pero con una construcción, aún en sus escritos de teatro, muy homologable con lo que pudimos ver en el transcurso del audiolibro de la novela, la creación. Entonces la creación, ¿hay componente simbólico? En algún lugar me parece que sí, tal vez hacia el final del libro. Hay momentos donde esa realidad del relato se vuelve simbólica, ya empieza a interpelarnos de otra manera respecto de cómo veníamos leyendo la obra y tal vez de cómo la vamos a terminar de leer. Sin duda, en la creación de Monti me parece a mí
prevalece lo arquetípico, no sé si decir mitológico, lo mitificador de una historia que por momentos, para los argentinos al menos, en algunos escorzos, se nos puede hacer algo reconocible de las épocas, de algunos personajes históricos, pero que no se nos dice que necesariamente vaya por ahí la historia. Entonces son como asociaciones que a uno se le disparan, pero que quedan a mitad de camino, porque también tampoco es lo importante. Y lo importante es reconocer tal vez toda esa construcción arquetípica que está hablando de nosotros a la vez que está hablando de otra cosa. Y ahí entra el orden de lo misterioso, ¿no es cierto? ¿Qué hay en común entre el simbolismo, el surrealismo, el relato mítico, la alegoría de la que podemos también tratar en este video? ¿Qué hay de común, digo, o de diferencia? Y por de pronto yo creo que siempre en el simbolismo, en el símbolo y misterio es prácticamente, me parece, sinónimos. Cuando hablamos de símbolo, si hablamos de misterio, me parece que estamos hablando de lo mismo. Misterio en el sentido, esto también es tan difícil, me parece, definir o redefinir para poder entendernos mejor qué queremos decir cuando decimos misterio. Una palabra robada por las grandes editoriales que pasaron a generar una etiqueta ahí, novela de misterio, a novelas detectivescas. No, acá no estamos hablando de misterio en tanto enigma a resolver. Esto lo vengo diciendo durante muchos videos. Hablamos del misterio de eso que siempre, por más que uno aprenda un poquito más, siempre encuentra que hay algo más por detrás que no llega a conocer, ¿no es cierto? Por más que los cientificistas digan que sí, que un día vamos a conocer, a resolver, por ejemplo, el misterio de la naturaleza humana, el misterio de los orígenes de la naturaleza humana. Yo creo que nunca, porque hay algo que trasciende al hombre, ¿sí? En todo sentido, no solamente en el racional, en todo sentido, el misterio trasciende al hombre, y ahí es cuando uno puede entonces diferenciar la poesía que es simbólica de la que es surrealista. Un poeta del simbolismo no necesita soñar, dormirse y soñar para producir poesía, ¿no? Toma elementos oníricos para componer su obra. Sí, me parece que es una especie de antena que comunica, que toma, que recibe, universales. Lo que pasa es que universales nos remite demasiado rápidamente a el ideal platónico, que no estoy hablando de eso ahora, a símbolos, que no signos, que pueden estar revestidos por signos, pero no es necesario. Recapitulo, me perdí un poquito el hilo de lo que venía diciendo. En fin, el simbolismo siempre apela, me parece a mí, a lo sagrado. Por eso es fácil encontrar, claro, simbolismo en la poesía religiosa. Si queremos distinguir qué es rápidamente, fácilmente el simbolismo, podemos ir al texto religioso, el Apocalipsis, el libro de revelación de Juan el Apóstol. Es eminentemente simbólico ese texto, al punto que, como decía, si intentamos interpretarlo de una manera literal, dada la escritura, nos vamos a perder, no vamos a entender nada de lo que nos está diciendo. No sé si toda la Biblia completa es simbólica. Por momentos sí, otros momentos me parece que no necesariamente. Yo no sé si las parábolas evangélicas son simbólicas, si bien son metáforas, ¿no es cierto? Pero parecen más alegoría la parábola. ¿Por qué lo digo esto? Porque la alegoría, como se ve en la alegoría de la caverna de Platón, siempre pretende ahí dejarnos un mensaje final, una moraleja.
En el campo de lo simbólico no hay moraleja, hay en todo caso invocación, adoración, evocación de aquello que puede ser considerado del orden de lo sagrado, que no necesariamente va a ser religioso. Me parece que en ese sentido es mucho más simple. Nada más tenemos que preguntarnos qué es sagrado para nosotros, qué es sagrado para un pueblo, para una comunidad. Cualquier persona, por desconocimiento que tenga o poca educación acerca de estos temas, te va a decir que la madre es sagrada, no te metas con mi madre. La madre es el límite, es lo sagrado. Madre hay una sola. Padres me dirán que, bueno, a partir del descubrimiento y la manipulación del ADN, ahora podemos saber efectivamente quién es el padre de una persona, y no lo sé. Puede que se achique el campo de la duda, ¿no? O sea, por el ADN podemos saber el padre a qué familia pertenece, pero por ahí no distinguimos si a fulano o a su hermano o a su tío o a su primo. Madre hay una sola, aun cuando la misma persona desconozca quién es su madre. La madre sí sabe que es madre de tal persona, aun cuando tal vez no sepa realmente quién pudo haber sido el padre de la criatura, ¿no? Se dan casos, son imaginables. Esto lo digo para intentar inteligir qué es simbolismo diferenciado de surrealismo. El problema está en el ismo, porque no hay realmente un simbolismo. Yo no sé cuál sería la mejor. Me parece mejor hablar de obra simbólica, porque no es simbolista, en todo caso es simbólica. No es el poema simbólico, no pretende ser simbolismo, lo es lo que es, ¿no? Como se da en el caso del texto religioso, en los poetas que han sido religiosos. Si pensamos en Juan de la Cruz, Sor Juana Inés de la Cruz, Teresa de Ávila, Juliana de Norwich, qué sé yo. Pero no necesariamente, también hay una poesía simbólica laica, ¿no? El caso de Eliot, que está bien, más tarde, más temprano me van a decir, pero el tipo iba todos los domingos a misa, qué sé yo. Y sí, y siempre por ser que la poesía simbólica está enfocada a lo sagrado, y sí, más tarde, más temprano, termina teniendo ahí un componente religioso. Pero es a pesar de la poesía misma. Ya en el surrealismo no, sí, el autor se prepara para escribir un texto surrealista, ¿no es cierto? Trata de recordar sus sueños, se inspira en ellos, sabe que para que su poesía sea efectivamente surrealista tiene que haber un orden de componentes, de tipo de componentes, ¿no es cierto? En el caso del poeta que quiera escribir alegoría, sabe que a lo que sea que vaya a escribir, además le tiene que agregar un mensaje final, una moraleja. El mito, por lo contrario, o diferenciadamente al menos, es la construcción en base a arquetipos, aquello que nos conmueve a todos por igual, pertenezcamos a la comunidad que pertenezcamos, del lugar del mundo que fuera, en la época, en la historia del mundo que fuera. Entonces pensamos en mitos, en Homero, en la Odisea, en la Ilíada, pero también encontramos construcción de mito en esos términos en la obra de Shakespeare o en la obra de Monty. Decía que la diferencia está entonces entre todas estas posibilidades, donde hay misterio y donde no lo hay. Yo creo que en el género del mito hay misterio, hay alguna gradación del orden de lo misterioso, como es que se reconocen arquetipos que trascienden lo temporal, que trascienden lo epocal, que trascienden las culturas. Hay, por supuesto, misterio en el simbolismo, pero me parece que no necesariamente en el surrealismo, no necesariamente en la alegoría. No confundir otra vez misterio con incógnita, con enigma.
La incógnita, el enigma se resuelven, el misterio no. Y le voy a abrir la puerta a mi gatito. En fin, desde ya que puede resultar un poco injusto adocenar, decir, bueno, este autor pertenece al surrealismo, este otro pertenece al simbolismo, este otro pertenece a la alegoría, y no pueden salir de esos encasillamientos, porque habría que revisar toda la obra completa de cada uno de los autores, ver su evolución, ver sus intentos. Yo he encontrado muchos poetas del surrealismo donde uno nota un intento de volver la escritura, de sacarla del ámbito del mero surrealismo para llevarlo a algo más simbólico, algo más mítico. A veces a los poetas les parece que nada más que hacer alusión a los mitos conocidos, referenciarlos, personificar figuras míticas, eso ya hace que su poema también sea mítico. Y me parece que no. Me parece que en La Casa del Verdugo no se menciona la soga. Cuando Borges escribe de la mítica Buenos Aires, y yo no sé si su poema termina volviéndose mítico, porque al decirlo rompe la posibilidad. Si yo digo, este poema es mítico, y no me parece que funcione de ese modo. Tampoco un poema va a ser surrealista porque empiece diciendo sueño que o sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay, de serpientes sueño yo, cantaba Silvio Rodríguez. Largas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan robarle al amor, creo que decía. La mato y aparece una mayor con mucho más infierno en digestión. Ay, qué interesante este caso. Ese poema, Sueño con serpientes, de Silvio Rodríguez, ¿es un poema surrealista o es un poema simbólico? ¿O es un poema alegórico? Me parece que juega con la posibilidad de ser surrealista, ¿no? Al decir sueño con, remite a la posibilidad de haber soñado realmente con serpientes de mar. Pero por decirlo, rompe la posibilidad de que sea realmente un poema surrealista. Y me parece que juega con esa posibilidad. Y entonces esa serpiente empieza a ser símbolo de otra cosa. Y ahí empezamos a encontrar más fácilmente el símbolo, ¿no es cierto? Lo simbólico. Van a decir, pero bueno, no era que el símbolo tenía que estar enganchado respecto de lo sagrado. No, seguramente la serpiente, como está configurada en este poema, no es la serpiente emplumada, ¿no es cierto? Que ya sí puede ser un símbolo sagrado. La serpiente es el Leviatán, que el Leviatán no tiene nada de sagrado, todo lo contrario, es monstruoso. Pero en lo monstruoso también hay un misterio, como ya lo vimos en el tratamiento que venimos haciendo, que todavía no terminamos, acerca de los capítulos del Apocalipsis de Juan. Ahora el gatito se quiere ir. Podemos seguir analizando el poema de Silvio Rodríguez, tal vez tenga algo que ver con lo alegórico, puede ser. Nos quiere dejar un mensaje final, una moraleja, habría que analizar el poema completo, podemos hacerlo en otro momento. Momentáneamente me parece que si sigo hablando cada vez se me va apagando más la voz, voy a terminar completamente mudo. Nada, son cuestiones que me gusta conversar, que no estoy buscando la solución definitiva a todas estas cuestiones. Me gustaría que ustedes propongan, digan lo que les parece, digan qué opinan. Por de pronto me voy despidiendo. Hasta el próximo video. Como siempre, pidiéndoles que se suscriban, que lo compartan, que lo recomienden y deseándoles tengan un gran año pletórico de experiencias agradables, gozosas y de muy buenas lecturas. Hasta pronto.